Hola mis queridos estudiantes de primero medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y este video corresponde al video de retroalimentación de la prueba parcial formativa de lenguaje número 1. Les recuerdo además tener sus materiales a disposición, su cuaderno y su lápiz para que puedan tomar apuntes y sacar provecho al máximo de esta retroalimentación. Dicho esto, comencemos. El objetivo de esta clase va a ser el siguiente. Analizar errores frecuentes de comprensión lectora comparando sus respuestas con las correctas, aprovechando la oportunidad para mejorar sus aprendizajes. En esta oportunidad, queridos jóvenes, vamos a trabajar con las 5 preguntas más descendidas que tuvieron error en la prueba número 1 de lenguaje. Ya son las 5 preguntas en donde más se equivocaron. Comenzaremos con la primera. La pregunta con mayor porcentaje de respuestas incorrectas fue la número 2, con un 66,6% de incorrectas, ¿ya? La pregunta era una pregunta con un fragmento breve, como pueden visualizar, y preguntaba qué realiza, ¿cierto?, la Fundación Cultural Libros por el Mundo, en una pregunta de habilidad de identificar. Sabemos entonces que la respuesta correcta es la C, pero ahora, máxima atención, ojos en la pantalla, pues explicaré la forma en que yo puedo llegar a esta respuesta correcta. Toma apunte. La habilidad que evaluaba esta pregunta era la de identificar. Lo primero que debo hacer es tener claro qué me están preguntando. En este caso es, ¿qué realiza la Fundación Cultural Libros por el Mundo? Una vez que tengo clara la pregunta en mi cabeza, puedo continuar. Luego, vuelvo a leer el texto con la intención de localizar el referente. Recordemos que el referente es de qué o de quién trata el texto. En esta oportunidad, como la pregunta es ¿qué realiza la fundación?, el referente va a ser la Fundación Cultural. Y lo voy a encerrar en un rectángulo. Ahora, leemos el texto buscando toda la información relacionada a nuestro referente, que es la Fundación Cultural, y lo voy subrayando, quedando de esta manera. Ahí tenemos entonces que nuestro referente es la Fundación Cultural y toda la información que está subrayada es la relacionada al referente. En esta oportunidad nos indica que nuestro referente, la Fundación Nacional y Cultural Libros por el Mundo, realizará la premiación de lectores del año para jóvenes, chicos y chicas menores de 16 años. Y para participar debes enviar a la Fundación por correo electrónico un ensayo en el que expliques por qué es importante el hábito de lectura. Ahora que tengo todo subrayado, ¿cierto? Y lo he vuelto a leer, puedo responder correctamente. En este caso, la respuesta correcta es la C, puesto que, tal como indica el texto, la Fundación realiza un concurso al enviar un ensayo. Las otras opciones se descartan porque el texto no entrega información sobre dibujos, sobre excursión o sobre lectura. De esta manera, entonces, jóvenes, para poder responder correctamente, había que fijarse en que la fundación solicitaba un ensayo. Por lo tanto, si solicita un ensayo para que puedan participar, la fundación está realizando un concurso con un ensayo. Ahora vamos con la pregunta número 5, que fue la segunda pregunta con porcentaje de respuesta incorrecta de un 69,7%. La pregunta era, ¿por qué se puede afirmar que el discurso anterior fue emitido en una situación pública? En este caso, la respuesta correcta era la D. Máxima atención, ojos en la pantalla, puesto que voy a explicar la forma en que yo llegué a esta respuesta correcta. La habilidad que evalúa esta pregunta es la de relacionar principalmente el contenido y el texto, el contenido de discurso público. Lo primero que debo hacer es tener claro qué me están preguntando. ¿Por qué se puede afirmar que el discurso anterior fue emitido en una situación pública? Para responder correctamente, debo tener claro las características del discurso público. Una de estas características son tema de interés general para el público, emisor investido de autoridad y un lenguaje formal. Luego, con estas características en mente, vuelvo a leer el texto con la intención de identificar pistas que indiquen que el texto es emitido en situación pública y las subrayo. De esta manera,
ahí vemos el texto, ¿cierto?, en donde se ven ciertas características o pistas en donde me identifica que es un discurso o que fue un discurso emitido en situación pública. Lo primero que podemos decir es que tenemos un tema de interés que trata principalmente sobre, ¿cierto?, la pobreza y la dignidad que todos los niños merecen en el mundo. Por lo tanto, tenemos un tema de interés. Segundo, tenemos un lenguaje formal. Tenemos que en todo el fragmento, ¿cierto?, utiliza el lenguaje formal, utiliza palabras un poco complejas, ¿cierto?, como se ha erradicado la poliomielitis en más de 175 países, vemos que tiene información, ¿cierto?, certera, y además está investido de autoridad. Ahora que ya tengo todo subrayado, puedo responder. De esta forma, la respuesta correcta es la D, puesto que al tratarse de un discurso emitido en una situación pública de comunicación, desarrolla un tema que es de interés general para un gran número de personas, de ahí su carácter de público. Su emisor está investido de autoridad y su finalidad más importante es la de convencer al auditorio que lo recibe, llevándolo a tomar una determinada actitud o postura frente a lo que se expone. El contexto de comunicación es solemne y por lo tanto el registro culto formal. Además, las otras opciones preferían el contenido del discurso y no a su forma. De esta manera, tenemos que la respuesta correcta es la D. Recordemos, ¿cierto?, cuál era esta correcta. De esta manera, la respuesta correcta era la D. Si bien, ¿cierto?, nos preguntaban por qué el fragmento correspondía a un discurso público. Si nos damos cuenta, todas las otras opciones refieren principalmente al contenido del discurso, ¿cierto? El emisor fue un destacado personaje de las organizaciones de las Naciones Unidas, no necesariamente por eso, ¿cierto?, va a identificar que el texto sea emitido en una situación pública. El emisor convoca a sus receptores para que combatan la pobreza infantil, se refiere principalmente al tema del texto, ¿cierto? Pero cualquier texto puede tratar sobre la pobreza infantil, por lo tanto no es una característica única que me indique que es un discurso emitido en situación pública. El emisor manifiesta apego a las ideas humanitarias, pero pro ayuda a la infancia. Básicamente es lo mismo que la alternativa B, ¿cierto? Hablan sobre el tema, pero no de la forma o alguna pista que me indique que es una situación, es un texto emitido en situación pública. Y finalmente tenemos la correcta, que es el emisor utiliza un registro de habla culto formal. Es la única opción, ¿cierto?, de la forma de un discurso público que me indica que efectivamente fue emitido en una situación pública. Esa es la única opción, la única alternativa que me habla de la forma. Bien, por eso es la correcta. Ahora continuamos con la tercera pregunta con mayor porcentaje de respuesta incorrecta, con un 90,9%. Y era un texto un poco largo, era el texto, ¿cierto?, que hablaba sobre Jorge Luis Borges, la entrevista. Y la pregunta era, a partir de la lectura, ¿es correcto afirmar que? En este caso, la respuesta correcta era la C. Ahora, máxima atención, pues explicaré cómo llegué a esta respuesta. La habilidad que evaluaba era la de identificar. Lo primero que debo hacer es tener claro qué me están preguntando. En este caso es, ¿qué se puede afirmar a partir de la lectura? Luego, al ser un texto extenso, guiaré mi lectura en función de las alternativas, para poco a poco descartar las incorrectas. Entonces, vuelvo a leer con la intención de localizar la información que aparece en las alternativas. Y ahora leemos el texto buscando toda la información relacionada a las alternativas y las voy subrayando. De esta manera, en este caso, ¿cierto?, respecto a la alternativa número 1 o número A, en realidad, ¿cierto?, o alternativa A, se descarta la alternativa A ya que ha escrito novelas y ensayos, no solo poesía. La alternativa A decía que solo había escrito poesía. Y aquí vemos, ¿cierto?, que explícitamente el texto nos dice, he publicado muchos libros, ¿cierto? Ahí dice, cuenta John Vincent Moon, es protagonista de un cuento, usted ha escrito poemas, cuentos y ensayos. Entonces la alternativa A se descartaba porque decía que solo ha escrito poesía, y acá podemos ver que no solamente ha escrito poesía, sino que ha escrito otros tipos de texto. Por lo tanto, la A se descarta. Respecto a la alternativa B, tenemos que se descarta la alternativa B, ¿cierto?, porque viaja por un programa planificado y no solo de visita al país, Francia. En este caso, ¿cierto?, la alternativa B decía que el autor había viajado solamente por un congreso a Francia.
Y la verdad es que este fragmento, ¿cierto? Podemos advertir que tiene todo un itinerario planificado con antelación y va a diferentes países. No solamente viaja a Francia por un congreso, sino que tiene además 2 congresos en ese país y podemos ver que su paso por Francia es parte de un itinerario planificado, no solamente va a ir de visita a Francia y se va a ir, ¿ya? Por lo tanto descartamos la alternativa B. Luego tenemos la alternativa C, donde corresponde a la alternativa correcta, en donde sale explícito que el autor refiere que los resultados de los congresos no siempre han sido negativos, que es exactamente lo que dice la alternativa C. Y finalmente la alternativa D, indica, ¿cierto?, que el autor no llevaría solo novelas, sino otras variedades de lecturas. La alternativa D indicaba que el autor, si se fuera a una isla desierta, solo llevaría novelas, y este fragmento, ¿cierto?, con estas oraciones destacadas, podemos ver que llevaría más que novelas, ¿cierto? Dice, además, que no llevaría ninguna novela. Por lo tanto, la alternativa D se descarta inmediatamente. De esta manera, jóvenes, entonces, tenemos que la alternativa correcta de esta pregunta era la C por descarte, ¿cierto? Pues era la única alternativa que indicaba explícitamente lo que el texto decía. Vamos entonces ahora con la tercera pregunta con mayor porcentaje de... cuarta pregunta con mayor porcentaje de logro, con menor porcentaje de logro, con un 69,7% de incorrectas. Y la pregunta era, ¿qué sería correcto afirmar con respecto a la visión de Nicanor Parra acerca de su poesía? Ahí había una serie de características y ustedes tenían que identificar cuál correspondía. Y en este caso la alternativa correcta era la D, que en una poesía hay un yo que es colectivo, en su poesía se sumerge en los misterios del yo, y su poesía es un trabajo de investigación. Es decir, lo único que no correspondía a las características de la poesía era que era difusa. Ahora, atención, ¿cómo llegué a la alternativa correcta? Lo primero que debo hacer es tener claro qué me están preguntando. Y en este caso, ¿qué sería correcto afirmar con respecto a la visión de Nicanor Parra acerca de su poesía? La habilidad que trabaja esta pregunta es la de identificar. Luego que tengo clara la pregunta, vuelvo a leer el texto con la intención de localizar al referente. En este caso, me preguntan por la visión de la poesía de Nicanor. Y ahora leemos el texto buscando toda la información relacionada al referente y la subrayo. De esta manera. El referente es poesía y vemos que dice que es una inmersión de las profundidades del yo, que este no es un yo, que este yo no es el yo individual, sino que es colectivo y que además concibe la poesía como un estudio, como una investigación. Si bien acá parece que el yo de que se habla en la obra gruesa es un yo difuso, se refiere a la poesía, perdón, no se refiere a la poesía, ¿cierto? Sino que más bien es una característica de la obra gruesa, pero no principalmente, ¿cierto?, de la poesía en general. De esta manera, ¿cierto?, ahora que ya tengo todo subrayado, puedo decir que la respuesta correcta es la D, puesto que tal como indica el texto, Nicanor Parra se refiere a su poesía como un trabajo de investigación, ¿cierto?, que aparece ahí, ya que busco comprender las profundidades del yo humano, que es complejo. Su concepción del yo es colectiva, como aparece ahí también, pues apunta a una experiencia del yo de la especie humana. Y esto se puede encontrar, obviamente, en la primera parte de la entrevista. Y finalmente, ¿cierto?, la última pregunta con mayor porcentaje de respuesta incorrecta, con un 66,7% de respuesta incorrecta, es la pregunta número 14, en donde dice, ¿qué sería correcto inferir acerca del siguiente fragmento? Neruda fue siempre un problema para mí, un desafío, un obstáculo que se suponía en el camino. Entonces había que pensar las cosas en términos de este monstruo. Acá la pregunta clave, la palabra clave es ¿qué sería correcto inferir? Ya, muy importante y por lo tanto la alternativa correcta es la A. Veamos por qué. La habilidad que mide esta pregunta es inferir e interpretar. ¿Por qué interpretar? Porque tenemos que comprender de alguna otra manera, ¿cierto?, el fragmento. Lo primero que debo tener claro es la pregunta. Y lo que me están preguntando es, ¿qué sería correcto inferir a partir del fragmento? Para responder correctamente, debo recordar que la inferencia implica información que no se encuentra explícita en el texto. Esto les va a facilitar muchas veces eliminar respuestas que son incorrectas porque están explícitas en el texto, hacerlo por descarte. Luego, vuelvo a leer el fragmento con la intención de interpretar. Y la interpretación que podríamos señalar de ese fragmento es, para Nicanor, la literatura de Neruda le implicaba un desafío que lo impulsó a pensar de una forma nueva.
Y leemos las alternativas para descartar, ¿cierto?, las posibles opciones que no van a ser porque están explícitas. De esta manera hacemos lo siguiente. La alternativa A es una posibilidad, esto asumiendo, ¿cierto?, que no sabemos la alternativa correcta y que vamos a ir alternativa por alternativa razonando. La alternativa A podría ser una posibilidad, puesto que es una inferencia, ¿cierto?, que además nosotros realizamos al momento de interpretar el fragmento, se relaciona con esta interpretación. La alternativa D la descartamos porque nos están pidiendo inferir y eso aparece en literal. Literal dice que Neruda es un monstruo, entonces había que pensar las cosas en términos de ese monstruo, ¿cierto? Haciendo referencia a Neruda. Por lo tanto, no puede ser una inferencia si es explícita en el texto. La alternativa C no aparece en el fragmento. Dice, Parra cree que su poesía es mejor que la de Neruda. En este fragmento no aparece nada relacionado a eso. Lo mismo nos sucede con la alternativa D. Neruda no es original. No aparece en el fragmento, en este fragmento, algo, ¿cierto?, que nos indique que Parra explica que no es original. Y la E, Neruda era un obstáculo para Parra. Nuevamente tenemos que aparece literal, porque lo dice, Neruda siempre fue un problema para mí, un obstáculo. Por lo tanto, no puede ser una inferencia la alternativa E, porque aparece explícita en el texto. De esta forma, ciertos jóvenes podemos dar cuenta que la alternativa A es la única alternativa que nos implica una inferencia, puesto que las otras aparecen explícitas y las otras alternativas no aparecen en el fragmento. Con estos jóvenes entonces me despido, nos vemos en las clases online próximamente, que estén muy bien, hasta pronto.